Bien, ya estamos de vuelta para platicar aquí en el estudio de Radio Fórmula con Dulce María Sauri, ex gobernadora del estado de Yucatán. Dulce María, ¿cómo le va? Bienvenida en este jueves. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Dulce María, tratando de observar el panorama nacional, el panorama local, desde la perspectiva de las reformas, que a pesar de que el partido político que tiene mayoría es el PRI, pues estas no se dan. Nos decía la semana pasada Jorge Carlos Ramírez Marín que cómo se pueden dar las reformas si todos los diputados hoy están haciendo campañas políticas en sus respectivas entidades. ¿Cómo miras, Dulce María Sauri, esta distracción nacional entre campañas, entre violencia? ¿Cómo ves este panorama? Particularmente empezando por el tema de las reformas. El tema electoral esencialmente, porque tiene un plazo fatal. Tiene, de acuerdo a la legislación, que aprobarse cualquier tipo de reforma electoral, me refiero particularmente al COFIPE, antes del 1 de octubre, 3 meses para atrás, eso quiere decir 1 de julio. Y si los diputados y senadores clausuran su periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, esto nos da una idea de cuánto es el tiempo que realmente dispone el Congreso para atender el llamado que en voz del propio presidente del IFE, de Leonardo Valdés, se hizo recientemente para mejorar una serie de disposiciones que tienen que ver con la elección del 2012. Bueno, si no se hace en los próximos días, simple y llanamente eso va a quedar pendiente y se sabe ya que son factores que pueden interrumpir el proceso. Pero hay otra cosa mucho más seria, José Luis. Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha elegido a los 3 consejeros electorales para poder completar el pleno del Instituto, del Consejo General del IFE. Esto necesita mayoría calificada en la Cámara de Diputados y para ello tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos. Desde luego, el que tiene el mayor número de diputados es el PRI, pero solo por sí mismo no hace la mayoría que se requiere. Entonces tiene que ponerse de acuerdo con otros partidos políticos, bien sea con Acción Nacional, bien sea con el PRD, o lo deseable en esta materia es que sea con todos, porque son los que van a conducir el proceso electoral. Repetir un escenario como el que se vivió en el 2006, que cuando se eligieron los consejeros electorales en el 2004 hubo cuotas partidistas y de las cuales estuvo excluido el PRD, garantiza un escenario de conflicto electoral que a nadie le favorece. Entonces los diputados particularmente tienen que apurar mucho para que las cuestiones electorales salgan. Lo demás, José Luis, siendo sumamente importante, no tiene ese plazo fatal del 1 de julio. Lo demás, aunque sea reforma fiscal, reforma laboral, etcétera, lo más importante ahora, en tu opinión, es la elección de los 3 consejeros para poder tener la certeza de un proceso electoral un poco más tranquilo en el 2012. Ahora bien, hasta donde puedo entender, si no eligieran a los 3 consejeros ahora, el problema sería, vamos a decir, resuelto en septiembre. Sería políticamente un mensaje muy negativo, pero jurídicamente el problema está en la legislación electoral, en las leyes. Esas no se pueden mover después del 1 de julio. Ya hay jurisprudencia del Tribunal Electoral cuando se ha intentado mover alguna disposición electoral, directa o indirectamente, después de las fechas límites, tanto de las legislaciones de los estados como de la propia legislación federal. Entonces, lo que haya que hacer en materia electoral, tiene que hacerse ya. De aquí a abril. De aquí al 30 de abril, si lo quieren en periodo ordinario, o un extraordinario que convoquen para ese fin entre los meses de mayo y junio. Por si fuera poco lo que le pasara al país, ¿no? Y encima la cuestión electoral. Y además vamos a vivir un año complicado en el 2012, sobre todo por esta rebatinga por el poder. Y aquella figura del candidato ciudadano quedó en el olvido completamente. Bueno, y hoy el candidato le responde al partido político. Por eso todos andan haciendo hoy día campaña. Bueno, el hecho es que la reforma constitucional que pudo haber abierto la puerta para las candidaturas, vamos a decir, independientes de los partidos políticos, simple y llanamente no ha procedido. Me niego a usar el pasado porque, igual que en el béisbol,
hasta el último out de la 9ª entrada, que en este caso es el 30 de abril, podemos usar el tiempo pasado. Pero el hecho es de que no hay señales, vamos a decir, de que la atención, el interés, el empeño de construir acuerdos entre los partidos políticos estén concentrados en estos temas tan delicados y tan importantes para el país. Esto en el país, Dulce María Sauri, ¿cómo ves a Yucatán en términos generales? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti del Estado? Una vez más, la pérdida de las oportunidades. Creo que hace 6 años se perdió como Estado, lo perdimos como país, la oportunidad de hacer muchas cosas muy importantes en función del extraordinario auge de los precios del petróleo que le permitió contar al país y al Estado de Yucatán con ingresos extraordinarios muy trascendentes, muy importantes. Se hicieron muchas cosas, pero faltó el impulso, vamos a decir, para que Yucatán pasara como entidad federativa a otra etapa de su desarrollo, a otro nivel, que encontrara su espacio en esta geografía política, por llamarlo de alguna forma, de una economía globalizada y de un país en una transformación muy importante. Bueno, pasó. Ahora estamos en un escenario, desde el punto de vista de los ingresos, no tan favorable como hace 6 años, pero tan peligroso o más que lo que se vivió antes. ¿Por qué? Las malas decisiones que se tomen en materia económica, la falta de determinación para poder tomar ese espacio que todavía sigue pendiente de asumirse, pero sobre todo el endeudamiento público que se está gestando en el Estado son un riesgo para todos, desde luego para el gobierno, pero también para la ciudadanía. Hoy se aprobó finalmente en el Congreso del Estado lo que ya se había anticipado en la reforma constitucional que le dio cauce, los famosos proyectos de prestación de servicios, los PPS. Bueno, esos proyectos efectivamente no implican deuda pública directa, es decir, el gobierno no va a tomar recursos de sus arcas para construir la obra o realizar el servicio, sino va a ser un particular que con sus propios medios va a ir a una institución financiera, conseguir los recursos y hacer la obra. ¿Con cargo a qué le van a dar la obra? A un contrato por 30 años que implica que el gobierno del Estado se obliga, vamos a decir, a pagar por 30 años porque funcione esa obra, porque se disponga de esa obra. Y el problema está, en primer lugar, en la prioridad que se asigne. ¿Qué obras van a ser aquellas que van a durar 30 años el gobierno y la sociedad yucateca en pagar? 1. 2. ¿Cómo se van esas obras a asignar? Porque obviamente lo valioso no es la construcción, sino el contrato de 30 años. ¿Cómo va a estar ese contrato redactado de tal manera que no sea como una rueda de molino en el cuello del gobierno? Que a final de cuentas no me interesa si es PRI, PAN, PPS o PRD o quien sea, puede ahogar las finanzas públicas del Estado si no se toma con precaución, con muchísimo cuidado y reserva antes de tomar las decisiones. Hospitales, museos, por ejemplo, escuelas. Prácticamente puede ser cualquier cosa, por las reformas que se dieron a la Constitución y por la propia legislación en la materia. Puede ser, vamos a decir, hasta donde la imaginación alcance, ¿verdad? Porque, insisto, no es como sucede cuando va un empresario a pedir a una institución financiera recursos para hacer una fábrica. No es la evaluación del proyecto en sí, de qué va a producir, cuál es su mercado, sino que lo que le da valor es el contrato a 30 años que el gobierno compromete. ¿Y a cargo de qué o de quién? Esa es la parte, en tu opinión, que hay que vigilar muy bien. Absolutamente. A cargo de las participaciones de los estados. O sea, se crea un fideicomiso que con carácter irrevocable, el gobierno deposita los recursos allá para que de ahí se pague la obra, la renta. Ese es un tema muy importante y muy delicado. Y el otro es, José Luis, ¿para qué queremos al gobierno ya? Al rato vamos a ver de que también se va a vía PPS a licitar un nuevo penal, y va a haber un grupo privado, una empresa privada,
que va a custodiar a los reos, a los presos, mientras cumple su sentencia. O sea, la función del gobierno debe estar enfocada. Empieza a necesitar una seria redefinición. Y no es un ejercicio retórico la pregunta de ¿para qué queremos al gobierno?